Buenas tardes, mi nombre es Marisol Morales Medina, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de Atemajac. A continuación hablaremos sobre la justicia penal para adolescentes. México es parte signatario de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, la cual se adopta en el año de 1989 y se ratifica en el año de 1990. Es a partir de este momento que ya es un instrumento jurídico y son leyes de carácter obligatorio, por lo que tenemos más de 20 años en que este tratado entró en vigor en nuestro país. Tiene como objeto el adecuar todo el marco jurídico interno a la Convención sobre los Derechos de los Niños. Vamos lento como muchas de las adecuaciones a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero podemos señalar como los hechos más relevantes la reforma al artículo 4 constitucional, que fue publicada en el año 2000 y que por primera vez se incorpora el término de niñas y niños a nuestra Constitución y establece una serie de derechos para estos. A partir de esta reforma al artículo 4 es que se expiden las leyes de protección como la Ley Federal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Otro punto importante en lo que refiere a las adecuaciones a este tratado fue en el año 2005, referente a la reforma al artículo 18 constitucional, que ordena la creación a la Federación y a los estados de un sistema integral de justicia para adolescentes. Artículo que responde a lo establecido por la Convención sobre los Derechos de Niños y a todos los instrumentos que complementa esta convención. Detalla claramente las características que debe de tener el sistema y además garantiza la legalidad a los adolescentes en conflicto con la ley penal, a través de diversas medidas jurídicas. Una es el establecimiento de una única edad penal para toda la República Mexicana, la de los 18 años, que antes era facultad de los estados establecerla, por lo que se tenían distintas edades penales según el estado. Las garantías del debido proceso, la utilización de medidas alternativas a la prevención de la libertad y el internamiento como último recurso. La niñez y la adolescencia deben ser etapas de formación de valores, desarrollos físicos, mentales. Sin embargo, muchas personas de este sector se ven envueltas en delitos no solo como víctimas, sino como agresores, debido a diversos factores como lo son la pobreza, la falta de acceso a la educación, la recreación y el deporte, o a causa de violencia familiar. Hoy los adolescentes de nuestro país cuentan con una ley que busca prevenir estas conductas y, de ocurrir, garantiza sus derechos, procura reinsertarlos de manera positiva a la sociedad. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. México vive una etapa en materia de legalidad en junio del año 2016, que se pone en marcha el sistema de justicia penal acusatorio a la par que entra en vigor la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Esta ley consiste en lo siguiente: la edad. La ley divide la edad en 3 etapas o en 3 grupos: de 12 a 13 años, de 14 a 15 años y de 16 a 17 años. Esto es importante porque según el segmento en el que pertenezca, se tienen previstas distintas medidas y plazos para aplicarlos. Si los adolescentes infractores son internados, desarrollan actividades específicas de acuerdo con los rangos de edad. Si el infractor es menor de 12 años de edad, al tratarse de un niño o de una niña, la ley señala que ellos no tienen responsabilidad penal. Hablando de sanciones, las medidas que se aplican a los adolescentes son educativas y promueven su sentido de responsabilidad y su formación en el respeto a los derechos humanos. Fomentan vínculos positivos con la sociedad e impulsan el desarrollo de su personalidad. La privación de la libertad se usa únicamente como una medida extrema y en casos excepcionales solo se internan a los mayores de 14 años de edad por un tiempo breve. Cuando un adolescente es internado, se garantizan actividades didácticas, deportivas, culturales, de protección al ambiente y de salud mental.
especiales para esa persona, quien también interviene en la elaboración al programa, y de esta manera se apoya su desarrollo personal y adquiere habilidades para desempeñar un oficio, una labor artística o se prepara para ejercer una profesión. El sistema es un instrumento novedoso que necesita personas capacitadas. La ley contempla la especialización de los servidores públicos que intervienen en sus distintas etapas. Lo pueden ser los guías técnicos, que son los que acompañan al adolescente en el desarrollo de su programa de actividades. Los facilitadores, quienes son expertos en la adolescencia y actúan como un puente entre quienes forman parte del sistema de justicia y el adolescente. Hablando de justicia restaurativa, lo que busca esta medida es restaurar o reparar el daño que se haya cometido. Entre otras conductas, se puede llevar a cabo encuentros entre el adolescente y la persona agredida, quien también participa en el plan de reparación. Este principio busca generar comprensión entre las partes involucradas en el ilícito y respetar la dignidad de las personas, ya sean agresoras o sean víctimas. Pretende comprender el origen del conflicto y sus consecuencias a fin de subsanar el daño. El adolescente puede realizar servicios a la comunidad y a la propia víctima. Si se trata de agresiones sexuales, se debe integrar a programas de educación con perspectiva de género. Si un adolescente es acusado de cometer un delito, ahora tiene derecho a saber de qué se le señala, quién lo hace y también se le informa qué consecuencias tiene esa denuncia y cuáles son sus derechos. En todo momento debe disponer de una defensa jurídica, la cual será gratuita. La información que reciba tiene que ser expuesta en una manera comprensible y en presencia de sus tutores, representante legal o de una persona de su confianza. México vive un momento histórico en el reconocimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Y con esto doy conclusión a mi tema. Gracias por su atención, espero hubiera sido de su agrado este video.